Bienvenidos y bienvenidas sean nueva vez a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros felices de poder llegar nuevamente a todos los hogares dominicanos y también a aquellos dominicanos que nos siguen desde el extranjero. A través de ese espacio de difusión, el Tribunal Constitucional busca empoderar a la ciudadanía dominicana a que conozca más acerca de sus deberes y derechos. Como siempre, un placer llegar a todos ustedes. Hola Félix, ¿cómo te sientes? Hola Ada, me encuentro muy bien, espero que tú también, y más ahora que nos encontramos con toda esta ciudadanía que nos sigue en el país y en el resto del mundo. Las dominicanas y los dominicanos aspiramos a vivir en un Estado social y democrático de derecho. Ese es el compromiso que traza la Constitución de la República, y el Tribunal Constitucional se ha comprometido semana tras semana a llevar contenido de calidad que nos ponga en un paso más de avance en el cumplimiento de ese objetivo. Esa es la senda, que la cultura constitucional nos direccione hacia el cumplimiento efectivo de nuestros derechos y deberes, hacia el compromiso último del Estado social y democrático de derecho. Y como siempre, como parte de nuestro contenido, tenemos interesantes entrevistas, reportajes y los demás segmentos acostumbrados. Cuéntanos, Félix, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, en la entrevista conversamos con el abogado Edgar Torres a propósito de una muy interesante obra que publicó, Epítome Jurisprudencial, en la que se recogen los principales criterios trazados por la Suprema Corte de Justicia como órgano de casación en los últimos 10 años. Y en el reportaje de esta semana abordamos un tema bastante interesante y que de por sí el Tribunal Constitucional ha velado porque se respete este componente importante que es la democracia en nuestro país. De esto se trata precisamente el reportaje de nosotros en el día de hoy. Además de nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, reflexión para vivir en Constitución, artículo de la Constitución y mucho más. Y un segmento que sabemos que gusta y ha calado en la preferencia de todo el público es el segmento de las noticias. Vamos a continuación a ver qué tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Adelante. Noticias TC. El Tribunal Constitucional conoció y decidió varios expedientes relativos a recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, demanda en suspensión de ejecución de sentencia y acción directa de inconstitucionalidad durante sesiones virtuales realizadas durante esta semana con la participación de las juezas y jueces que integran el Pleno. Durante la sesión, encabezada por su presidente Dr. Milton Rey Guevara, se conoció el expediente número TC-05-2019-0283 interpuesto por Rosy Guerrero Almonte contra la sentencia 0030-04-2019 SSEN-00179 dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. El 3 de junio de 2019, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y confirmar la sentencia atacada. En cuanto al expediente TC-04-2019-0244, incoado por el Consejo Estatal del Azúcar CEA contra la sentencia 135-2019 dictada por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de marzo de 2019, se decidió declararlo inadmisible. En lo que se refiere al expediente TC-07-2020-0014, interpuesto por Bienvenido Santana contra la sentencia 139 dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, lo decidido por esta alta corte es rechazar la demanda en suspensión de que se trata. Asimismo, lo que respecta al expediente TC-01-2019-0053 relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Germana Ramírez contra el artículo 111 de la Ley número 15/2019, Orgánica de Régimen Electoral, del 18 de febrero de 2019, la decisión tomada fue rechazar la acción. Al conocer el expediente TC-04-2020-0013, incoado por el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Noel contra la sentencia 00148-2015, dictada por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, el 28 de abril de 2015, la decisión adoptada fue declarar inadmisible.
En lo que se refiere al expediente TC-07-2020-0018, incoado por Ana Mercedes Báez Mateo contra la sentencia 569, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de septiembre de 2017 y derivado en fecha 30 de abril de 2020, el Tribunal Constitucional decidió acoger la demanda en suspensión de que se trata. Finalmente, lo que respecta al expediente TC-01-2018-0028, interpuesto por Andrés Antonio Madera Pimentel contra el artículo 16, párrafos quinto y sexto de la Resolución 003-2017, dictada por el Consejo Nacional de la Defensa Pública el 27 de octubre de 2017, que contiene el reglamento, evaluación de desempeño. La decisión tomada por el TC fue declararlo inadmisible. El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia del COVID-19. Noticias TC. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 223. Regulación del sistema monetario y financiero. La regulación del sistema monetario y financiero de la Nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central.
Amigos, continuamos con más de la programación de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al segmento Reflexión para Vivir en Constitución, un segmento que realiza cada semana nuestro honorable magistrado presidente de este Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Veamos a continuación qué nos tiene para esta semana mediante este segmento nuestro honorable magistrado presidente. Adelante. Reflexión para vivir en Constitución. Compatriotas, ustedes han escuchado que el lema de este año del Tribunal Constitucional es democracia constitucional. Y entonces eso puede parecer como algo que suma, agrega y no define. Me explico. Se supone que la democracia debe desarrollarse bajo el ámbito y el manto de la Constitución. Entonces, ¿por qué hablar de democracia constitucional si la democracia, para que exista como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, supone el respeto a la Constitución? Quiero decirles que la responsabilidad de consolidar la democracia dominicana como una democracia constitucional, cuyas líneas básicas estén delineadas en esa especie de carta de ruta que constituye la Constitución de la República, no es exclusiva del Tribunal Constitucional. Nos corresponde a todos, los altos funcionarios de la nación, los empresarios, los periodistas, los obreros, los campesinos, el estudiantado, las amas de casa, los políticos, en fin, todos los dominicanos tenemos la responsabilidad de vivir en Constitución, consolidando día tras día nuestra democracia. Todos somos un fragmento de la Constitución. Cada ciudadano aporta a la construcción de la Constitución viviente cuando participa activamente en los procesos democráticos e institucionales establecidos en nuestra Carta Magna y cuyo espacio participativo garantiza nuestro Tribunal Constitucional. Así pues, la democracia que debe preservar el Tribunal Constitucional no es ya aquella que Ferraioli denomina formal y working mayorista, esto es, la fundada en la omnipotencia absoluta de las mayorías, sino que es una democracia limitada por el respeto de los derechos fundamentales que contiene la Constitución como ley suprema del país, a la cual deben acomodar sus actuaciones todos los poderes públicos y la ciudadanía en general. Ello no supone anular la democracia tradicional, sino enriquecerla con la exigencia de preservar unos contenidos que no pueden ser afectados por el poder de decisión mayoritario, en aras de asegurar la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas. Ese es el compromiso de nosotros, del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima, queridos compatriotas. Reflexión para vivir en Constitución. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona.
El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Fortalecer el sistema democrático, representativo y participativo. Garantizar los derechos políticos y humanos. Legitimar decisiones gubernamentales, así como también consolidar la gobernanza, es decir, tratar de que el gobierno y la sociedad actúen en conjunto. Son componentes esenciales de toda democracia. Y precisamente en este segmento, el reportaje de esta semana, les presentamos a continuación un interesante trabajo acerca de la democracia en República Dominicana. Veamos a continuación de qué se trata este importante reportaje que hemos preparado para todos ustedes. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, uno en el cual los gobiernos que administran el Estado emplean mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. En sentido estricto, la democracia se alcanza cuando las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes o sus gobernantes. Desde un punto de vista etimológico, la palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. O sea, que de lo que se trata es, teóricamente, del gobierno o el poder del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde los individuos intervienen en la toma de decisiones de manera participativa, en igualdad de derechos. El mecanismo esencial de participación de la gente es el voto o sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se desarrollan en base a sistemas de mayoría, que busca establecer una representación proporcional o la combinación de ambos, aunque el ejercicio del sufragio no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social que presenta múltiples características. El origen del término nace en Atenas, pues fue usado por los griegos para definir un sistema de gobierno de la ciudad, en el que las decisiones se tomaban por la Asamblea de Ciudadanos. En nuestro país, el padre fundador Juan Pablo Duarte establecía en su proyecto de constitución que la nación estaba obligada a conservar y proteger por medio de sus delegados y a favor de las leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos. La República Dominicana proclamó su independencia el 27 de febrero de 1844, pero a lo largo de su historia ha experimentado una inestabilidad constante, cuyo primer tropiezo fue la imposición del artículo 210 en la Constitución del 6 de noviembre de 1844, que permitió el autoritarismo de Pedro Santana, así como 17 años después, cuando el mismo dictador Pedro Santana anexó la patria, pasando a ser una provincia de ultramar de España a cambio de un título de nobleza para satisfacer su ego. Luego de la anexión, la República recobró su soberanía en 1865, cuando fueron expulsados los colonizadores españoles que mancillaban su territorio. Los restauradores reconquistaron la patria, mas no su democracia, pues sobrevinieron una serie de gobiernos que mantuvieron un estado de inestabilidad permanente, lo que provocaba que el sistema político estuviera ajeno a la vida en democracia. Instaurar un gobierno del pueblo y para el pueblo no es tarea fácil, al extremo de que se da como un hecho que el primer ensayo democrático experimentado por el país vino a establecerse el 27 de febrero de 1963, con el ascenso al poder del presidente Juan Bosch. El gobierno del profesor Bosch, luego de un arduo trabajo del Congreso, pudo proclamar 2 meses después, el 29 de abril de ese año 1963, la que se considera la más democrática constitución lograda hasta ese momento. Sin embargo, ese primer ensayo democrático fue frustrado por un salvaje golpe de Estado cívico-militar que se produjo el 25 de septiembre de ese año 1963, apenas 7 meses después de instalado el gobierno.
La democracia es un valor universal, del que no existe un modelo único, por cuanto hay modalidades que comparten principios y valores comunes, pero diferenciados en la forma y en su práctica. Debido a esa diversidad conceptual, es que organismos internacionales consideran necesario fomentar prácticas que consoliden la cultura democrática auténtica y lleven conciencia a los ciudadanos sobre los alcances de sus derechos y deberes. Partiendo de esa realidad, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 15 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Democracia, medida adoptada el 8 de noviembre de 2007 por decisión de su Asamblea General. La fecha fue conmemorada por primera vez el año siguiente, es decir, en 2008. La democracia no es otra cosa que un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, lo que resulta difícil, debido a que los que ejercen el poder político no les gusta ni les acomoda que los limiten en tal ejercicio. El ciudadano tiene la llave para abrir el sistema de garantías del régimen de libertad y derechos. En lo relativo al Tribunal Constitucional Dominicano, desde el inicio de sus labores el 26 de enero de 2012, traza sus metas para la gestión del nuevo periodo y define un lema que guarda relación con los conceptos Constitución y Democracia, tal y como ha afirmado el magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara. La responsabilidad de considerar la democracia dominicana como una democracia constitucional, cuyas líneas básicas están delineadas en esa especie de carta de ruta que constituye la Constitución de la República, no es exclusiva del Tribunal Constitucional. Nos corresponde a todos. Este accidentado año 2020 no fue la excepción, pues el lema institucional de esta alta corte guarda estrecha relación con su fundamento constitucional. En ese sentido, el magistrado Rey Guevara anunció a principio de año como lema la frase democracia constitucional, con la que reiteró que el verdadero estadio de libertad exige respeto a la Constitución. Este lema está muy ligado al del año que finalizó, Constitución y felicidad, ya que la democracia constitucional propicia también la felicidad. Hay una unión estrecha entre esos principios que van a fundamentar la paz, la tranquilidad y la prosperidad del pueblo dominicano. Así pues, la democracia que debe preservar el Tribunal Constitucional no es ya aquella que Ferraioli denomina formal y working mayorista. Esto es, la fundada en la omnipotencia absoluta de las mayorías, sino que es una democracia limitada por el respeto de los derechos fundamentales que contiene la Constitución como ley suprema del país, a la cual deben acomodar sus actuaciones todos los poderes públicos y la ciudadanía en general. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, y en ella la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y gobernados se establezcan diálogos que permitan alcanzar objetivos comunes. Todos somos un fragmento de la Constitución. Cada ciudadano aporta a la construcción de la Constitución viviente cuando participa activamente en los procesos democráticos e institucionales establecidos en nuestra Carta Magna y cuyo espacio participativo garantiza el Tribunal Constitucional. A lo largo de nuestra vida republicana, los dominicanos hemos mantenido esfuerzos constantes en interés de lograr la institucionalidad democrática sobre la base del Estado de Derecho que el padre de la patria y fundador de la República trazó en el artículo 1 de su proyecto de ley fundamental, el cual expresa: la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. Con sus altas y bajas, la democracia dominicana avanza, aún a pasos lentos, pero poco a poco hemos ido construyendo el imperio de la Constitución y las leyes. El reportaje. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana
justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, Edgar Torres Reynoso, abogado, profesor universitario, con quien vamos a conversar a propósito de una de sus obras, Epítome Jurisprudencial, acerca de la labor jurisprudencial en la República Dominicana. Bienvenido a este programa, Edgar. Muchas gracias, Félix. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a todos los radioescuchas. Muy agradecido por la invitación. Bueno, Edgar, vamos a entrar directamente en la conversación. Yo quiero que iniciemos precisamente identificando de qué se trata esta obra, que es sobre la que nos inspira a esta conversación, Epítome Jurisprudencial. Sí, mira, el epítome jurisprudencial, como recordarás, la vez pasada que estuve en el programa, habíamos comentado que íbamos a incursionar en la recopilación jurisprudencial.
Lo hicimos a través del epítome de la obra, en un periodo de tiempo 2012-2016, donde recopilamos a nuestro juicio las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia, los diferentes órganos casacionales de la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema, segunda sala, tercera y salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Tomamos entonces lo que a nuestro modo de ver eran las sentencias más importantes, hicimos entonces la recopilación y presentamos este producto a la comunidad jurídica nacional. Bueno, ¿y por qué, verdad, por qué los profesionales del derecho debemos conocer la jurisprudencia que se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia y sus distintos órganos? Sí, interesante, Félix, la pregunta. Es preciso recordar que el artículo 2 de la Ley 3726 sobre procedimiento de casación establece que la jurisprudencia, que la Corte de Casación, nuestra Suprema Corte de Justicia, mantiene y dispone lo que es la unidad de la jurisprudencia nacional. En ese sentido, las sentencias de la Alta Corte, entonces, establecen la homogeneidad en la interpretación de las normas y de las leyes. Muy interesante. Edgar, tú eres un estudioso, ¿verdad?, del derecho jurisprudencial. ¿Cómo tú valoras el desarrollo de esta materia en la República Dominicana, digamos, en la última década? Muy laboriosa, Félix, muy laboriosa. Cuando vemos, por ejemplo, esos boletines judiciales o esa productividad que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, para hacer un ejemplo, en una sala, en un mes, nos podemos encontrar con 280 sentencias solamente de una sala, y así sucesivamente en las otras. Ha sido muy laborioso el trabajo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, tomando en consideración todo lo que entra a nuestra Alta Corte. ¿Y cómo ha sido, verdad, la comunicación institucional entre los precedentes del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia? ¿Podemos afirmar que en el país se ha desarrollado un diálogo jurisprudencial? Con la proclamación de la Constitución del 26 de enero del año 2010, se crea el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución de la República. Con esa ley 137-11 viene a complementar esas atribuciones que le da la Constitución al Tribunal Constitucional y se queda con un máximo intérprete de los aspectos de derechos fundamentales y de la Constitución en sí, y de las atribuciones y de las disposiciones de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia se queda entonces como Corte de Casación con el análisis y la interpretación de las normas ordinarias. Entiendo que ha surgido un gran diálogo jurisprudencial, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia, en los análisis jurisprudenciales que se han realizado. ¿Y cuáles serían los retos que todavía se avisoran en el horizonte jurídico dominicano para afirmar la utilidad y la mayor relevancia del derecho jurisprudencial de cara a garantizar la seguridad jurídica? Sí, mire, es muy interesante, Félix. Yo escribí un artículo hace unos años que se denominaba Las líneas jurisprudenciales y sus variaciones, donde señalaba, para el caso de la materia penal, por ejemplo, que el Código Procesal Penal establece como causal del recurso de casación una interpretación que haya hecho la Corte de Apelación contraria a una línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia o de su propia línea jurisprudencial. Yo creo que este aspecto, de una forma u de otra, ha influido en que en materia penal el precedente de la Suprema Corte de Justicia, el precedente también dictado por las mismas Cortes de Apelación, sea una línea a tener en cuenta a los fines de la vía recursiva. Esto necesariamente nosotros creemos que debe de ser llevado quizás a otras materias, ponderar y discutir la viabilidad de esta fórmula en la materia civil y comercial, en la materia de tierras y en la materia administrativa. Creo que es parte de las tareas pendientes que el legislador
debe de abocarse tal vez a conocer y a discutir. Creo que sería una excelente idea para tal vez un taller o un gran seminario a nivel nacional sobre el recurso de casación en materia privada. Me parece muy interesante. Y bueno, nos gustaría que pudieras compartir con nosotros, por supuesto, en el marco de esta conversación, qué precedentes, ¿verdad?, en las distintas materias tú puedes haber identificado, qué líneas jurisprudenciales que hayan significado enriquecimiento, digamos, de nuestra práctica jurídica recientes. Por ejemplo, en el ámbito civil y comercial. Bueno, en el ámbito civil y comercial, por ejemplo, para el caso de la responsabilidad civil médica, las disposiciones que se han adoptado en materia de jurisprudencia han sido muy importantes. Se ha establecido cuándo son responsables los centros médicos y cuándo es la frontera entre la responsabilidad del centro médico y la responsabilidad del médico actuante. Además, asimismo, cuándo el personal médico que está bajo un centro médico responde por ciertos hechos. Todo lo que se ha realizado en materia de jurisprudencia, en materia de responsabilidad civil médica, ha sido un derecho jurisprudenciado. Eso es por una parte. También debemos señalar que hay una línea jurisprudencial actualmente en materia administrativa que ha declarado inadmisible, por ejemplo, el recurso de casación en contra de las medidas cautelares que dicta el presidente del Tribunal Superior Administrativo. También es una línea jurisprudencial bastante novedosa. Entendemos que se ha aportado ciertamente a esa claridad de la norma, a llenar esos vacíos en los cuales el legislador no ha incursionado y se ha llenado a través de la jurisprudencia. Tú hacías referencia hace un momento en cómo en el ámbito penal se ha desarrollado la figura del precedente como un presupuesto de casación. ¿Cómo ha impactado esta institución en el ámbito de la casación penal? Sí, yo conozco de varios casos, Félix, y creo que lo cito también en la jurisprudencia, donde en la obra, lo cito también en la obra, donde los abogados han presentado ante la Suprema Corte de Justicia, ante la Sala Penal, precisamente de la Suprema Corte de Justicia, el alegato de que se ha violentado el precedente jurisprudencial. Una de las líneas que he podido observar es, por ejemplo, el caso en el plazo de la extinción del proceso penal. No voy a entrar mucho en detalle, sino al cálculo del plazo para la extinción del proceso penal. Eso la Suprema Corte de Justicia ha tenido una línea jurisprudencial constante y han llegado a la Corte de Casación casos en los cuales las Cortes de Apelación han hecho interpretaciones que se separan de ese precedente de la Suprema Corte y la Suprema Corte ha casado la sentencia. Ese es uno de los casos que he podido identificar. Y Edgar, creo que no podemos desaprovechar, ¿verdad?, esta pregunta necesaria vinculada a todo el sistema inmobiliario, dado que el sistema Torres en el país ha cumplido, ¿verdad?, un siglo. ¿Hay alguna jurisprudencia destacable que uno pueda plantearse recientemente sobre el sistema del registro inmobiliario del país? Bueno, necesariamente la tercera sala de la Suprema ha establecido a través de varias sentencias que el sistema registral dominicano es constitutivo. Inmediatamente se realiza la constitución y el registrador de títulos hace el asiento registral, ese derecho queda plasmado en el registro público. Además también de las sentencias del Tribunal Constitucional que ha establecido el derecho de propiedad en sus diferentes vertientes. Todo esto va de la mano, evidentemente, con las sentencias de tercera sala de la Suprema que han establecido que el registro es constitutivo de derechos. Bueno, Edgar, la conversación sin duda ha sido sumamente interesante, pero me gustaría, ¿verdad?, que informen a los abogados, a la comunidad jurídica, dónde poder conseguir esta obra, donde se recogen esos precedentes del ámbito judicial, esta jurisprudencia. Sí, muchísimas gracias, Félix, por la oportunidad de decirle a la comunidad jurídica, de informarle dónde pueden adquirir la obra. La obra la pueden adquirir en la Librería Jurídica Internacional del amigo Ángel Potentini, que se ubica en la avenida Rómulo Betancourt,
en la Plaza Zaira. Ahí está a la venta la obra. Podrán encontrarse con ella y también con el diccionario analítico de la normativa especial dominicana, que también tuve a bien presentar a la comunidad jurídica. Quiero que esta conversación no termine sin antes permitirte exhortar a los estudiantes, dado que tú eres docente universitario igual que yo, de la importancia de entender desde ahora la funcionalidad de la jurisprudencia para su desarrollo profesional. Sí, miren, siempre y aprovecho, Félix, también para decir que es excelente trabajo ese que haces exhortando a los estudiantes. De mi parte también lo hago. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que tienen que leer sentencias. Hay que leer, estar al día, tanto con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho no se puede analizar en una letra fría de la normativa, en una letra fría de la ley. Hay que buscar la interpretación que hacen los jueces de esa normativa. Esto hace más que el derecho sea más predecible. Esto hace que los abogados tengamos las herramientas necesarias para presentar nuestros alegatos al tribunal. Esto hace que cada día más la comunidad jurídica sea más capaz, tenga una mejor capacitación y brinde totalmente un mejor servicio. Muchas gracias, Edgar, por esta conversación en la voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, un gran placer para nosotros recibirte y conversar acerca de estas interesantes obras que has publicado. El placer ha sido todo mío, Félix, y un saludo muy cordial a todas las personas televidentes y los radioescuchas. Reitero el agradecimiento, Edgar, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Efemérides constitucionales. Seguimos en la voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride constitucional de la semana,
El 19 de septiembre de 1899, el presidente interino Horacio Vázquez emite un decreto para garantizar el orden constitucional después de la muerte del presidente Ulises Serot. Adelante. El 19 de septiembre de 1899, el presidente del gobierno provisorio de la República, general Horacio Vázquez, emite un decreto en procura de garantizar el orden constitucional, luego de que cerca de 2 meses antes fuera muerto a tiros en la ciudad de Moca el presidente de la República, Ulises Erolilis. El presidente Wenceslao Figuereo, popularmente conocido como Manolao, era el vicepresidente de la República en el gobierno del presidente Heró, y por ello había asumido el poder. Al poco tiempo fue derrocado, pasando a ejercer la presidencia de la República el general Horacio Vázquez. El decreto del presidente Vázquez decía: es obligatorio dictar cuanto antes las medidas necesarias para que se restablezca el régimen constitucional que determine el pacto fundamental del Estado, y para alcanzar esos fines se hace indispensable la reforma de la Constitución de la República. El gobierno provisional de Vázquez dispuso que se convocara al pueblo a asambleas primarias para la formación de los colegios electorales. Establecía, además, que el Congreso Nacional que resultara electo se reuniera para conocer el mensaje del gobierno y la reforma constitucional que éste indique. El gobierno de Horacio Vázquez comprendió los meses de agosto a noviembre de 1899. Convocó a elecciones y solo participó Juan Isidro Jiménez, quien ganó el proceso comicial con Vázquez en la vicepresidencia. El Congreso Nacional continuó sus esfuerzos y nombró una comisión para que se encargara de redactar el proyecto que debía servir de base a los trabajos de reforma. Esta comisión la conformaron, entre otros, los diputados Emilio Prudón, Rafael J. Castillo y Manuel Ubaldo Gómez. La convulsa situación política dificultó el proceso de reforma. Sobrevinieron cambios en el mando político. Horacio Vázquez volvió al poder, pero por efecto de la insurrección de marzo de 1903, es destituido Vázquez y sobreviene un gobierno revolucionario el 21 de mayo de 1903 y emite un decreto que restablece en su fuerza y vigor la Constitución de la República del año 1896. El 1 de agosto de 1903 se constituyó el gobierno definitivo del general Alejandro Woz y Gil. Este, antes de los 3 meses, fue destronado por el triunfo de la Revolución de Puerto Plata, asumiendo provisionalmente la presidencia de la República el general Carlos Morales Languasco en octubre de 1903. Efemérides constitucionales. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables.
Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Hemos llegado al final del programa de la semana, pero no queremos despedirnos sin antes seguir exhortando a la ciudadanía a que mantenga el distanciamiento social y las reglas de higiene y cuidado para prevenir la expansión del COVID-19. El país y el resto del mundo aún sigue afectado por el embate de este peligroso virus y tenemos que seguir adoptando las medidas de prevención apropiadas para evitar su expansión hasta que al fin podamos tener un control sobre el mismo. Félix, así es, y dando continuidad a lo que acabas de externarnos, precisamente, no obstante, nosotros estar ahora mismo afectados por la situación mundial del COVID-19, nuestra alta corte no ha cesado sus funciones, continúa ofreciendo los servicios acostumbrados a la ciudadanía. También invitamos a todos los telespectadores a que pueden continuar viendo este programa y los demás de La Voz del Tribunal Constitucional a través de nuestro canal de YouTube e informarse de otras informaciones de interés a través de nuestros diferentes canales y redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y por supuesto en Instagram. Hasta la próxima semana.